Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que nos veas o en el que nos escuches. Bienvenidos todos una vez más a un nuevo programa de Cristianismo Bíblico Radical. Este es el ministerio por el cual nos puedes encontrar ya sea en Facebook o en YouTube. Igualmente, te invitamos a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar muy pendiente a todos nuestros mensajes. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. En esta oportunidad, este mensaje está titulado Entendiendo los eventos escatológicos de Mateo 24. ¿Listo? Entendiendo los eventos escatológicos de Mateo 24. Muy bien, vamos a contexto. Mateo 24, todo el capítulo, nos habla de varios sucesos y acontecimientos que el Señor habla a sus discípulos y en el cual dice cuáles van a ser los eventos que antecederán a su venida o a su segunda venida. ¿Por qué digo que son escatológicos? Inicialmente tendríamos que saber qué es la escatología, ¿cierto? Pues muy bien, la escatología es la rama de la teología que se encarga de estudiar específicamente las profecías de los tiempos finales o el contexto bíblico que apunta hacia el fin de los tiempos, hacia el fin del mundo, en otras palabras. En ese sentido, en Mateo 24, el Señor Jesús nos habla de varios elementos. Pero para ello tenemos que ir al capítulo, ¿cierto? Para ello tenemos que ir para poder nosotros establecer qué es lo que nos está diciendo el Señor. Primero, vamos a Mateo 24, capítulo 24 de Mateo, versículo 3. ¿Listo? Miren que inicialmente el Señor Jesús dice, ellos están en el templo, pero cuando ellos iban saliendo del templo, eh, eh, los discípulos estaban muy asombrados por las edificaciones. Y sin embargo, en el versículo 2 de Mateo 24 les dice, ¿ven todo esto? De cierto les digo, en verdad les digo, que no quedará piedra sobre piedra, sino que todo caerá abajo. Y en el versículo 3, entonces ellos ya estando en el monte de los olivos, se le acercaron aparte y le dijeron y le preguntaron. ¿Y qué le preguntan? Tres cosas específicas. La primera, ¿cuándo sucederá esto? Es decir, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué es esto? Pues lo que ellos le habían dicho anteriormente, lo que él les había dicho anteriormente. ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Cuándo será esto? La segunda es, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, ¿y del fin del siglo? Es decir, le están preguntando tres cosas. ¿Cuándo serán estas cosas que nos has dicho? Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercero, ¿y del fin del siglo o del mundo, o del fin de los tiempos, o de esta era? ¿Listo? Entonces allí el Señor les empieza a narrar una serie de acontecimientos. Mateo 24, en Mateo 24, el Señor Jesucristo se centra en hablarles de tres grupos en especial, que son la iglesia, Israel y las naciones, ¿listo? Ya el tema de las naciones lo vemos en Mateo 25, pero en Mateo 24 el Señor se centra en la iglesia y en Israel, ¿listo? En la iglesia, ¿dónde? Pues podríamos decir que el Señor les habla
a ellos con respecto a la iglesia desde el versículo, vamos a ver, desde el 4 hasta el 14. Porque allí desde el 4 hasta el 14, Él les dice que nadie los engañe, vendrán muchos diciendo que yo soy en Cristo, irán de guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero esto será principio de dolores. Allí le está hablando a la iglesia. Y también más adelante, desde el versículo 9 hasta el 14, porque les dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso pasó en la primera iglesia y continúa pasando hoy en día. Aquí tenemos claro que el Señor Jesús le está hablando a la iglesia, en un contexto completamente a los discípulos, a los seguidores de Jesús. Muchos tropezarán entonces, habrán falsos profetas, engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y será predicado este evangelio, si se dan cuenta, entonces aquí el Señor está hablando en un contexto de iglesia, a sus seguidores, a los de aquel tiempo y a los de este. ¿Listo? Pero a partir del versículo 15 cambia un poco el asunto, porque ya dice, por tanto, versículo 15 de Mateo 24, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, pues aquí ya está hablándole a Israel, porque ya se está centrando en un profeta de Israel. ¿Y qué dice en el versículo 16? Entonces los que estén en Judea, ¿y dónde queda Judea? Pues en Israel. Entonces aquí le está hablando a Israel. ¿Listo? En el versículo 21, miren lo que dice. Porque habrá entonces gran tribulación. El Señor es muy específico cuando habla. Primero dice tribulación y después dice gran tribulación. Y una cosa es tribulación y otra es gran tribulación. ¿Listo? Entonces miren lo que dice. Aquí le está hablando a Israel porque habla del profeta Daniel, habla de los que estén en Judea y habla del día de reposo. Cuando dice oren para que no sea ese día, ni en invierno ni en día de reposo. ¿Listo? Y miren lo que dice. Sabemos que ahora hay un término también en, en escatología que se llama eh, la gran angustia de Jacob. La gran angustia de Jacob habla de esto mismo, de la persecución que tendrá Israel, que padecerá Israel en esos días. ¿Listo? Y luego, en el versículo 27, dice algo que lo podríamos llamar no la segunda venida física y visible del Señor, sino su manifestación gloriosa. Me estoy refiriendo al arrebatamiento. Allí dice, en el versículo 27 de Mateo 24, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Usted sabe que un relámpago aparece, pues, en menos de una milésima de segundos. Y él dice que así será su venida. ¿Listo? Ya más adelante el Señor habla de la señal del Hijo del Hombre. ¿Listo? Y él habla de que verán, o sea, verán al Hijo del Hombre. Bueno, ¿listo? Antes no decía lo verán, pero acá ya dice que lo verán. En el versículo 32 habla de la higuera. La higuera vuelve a retomar el Señor a Israel. La higuera en teología y en los eventos finales se relaciona con Israel. Entonces de la higuera aprended la parábola.
cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En un mismo capítulo el Señor nos habla de varios acontecimientos que tienen que ver con grupos diferentes. Aquí ya vemos que habla de la iglesia y de Israel. En el capítulo 25 ya habla de las naciones. Porque el Señor en su segunda venida tratará en su aparición, en su presencia, en su manifestación, Él tratará con estos tres grupos. Con nosotros, como su iglesia, con Israel, como su pueblo, y con las naciones. ¿Listo? Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, en esta hora te bendecimos y te adoramos por la gran gloria que te mereces. Tú has sido magnífico y te manifiestas de una manera sorprendente a nuestras vidas. Te bendecimos y te adoramos porque realmente entendemos que tu segunda venida, que la venida del Señor Jesús, está cerca. Tu manifestación gloriosa está cerca. Y eso es lo que esperamos. Gracias te damos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.